sabemos o debemos ser conscientes de que estamos en una construcción, yo diría, en una edificación cada día, ¿verdad? La obra de Dios es permanente y no ha terminado, amén. Y estaremos así hasta que llegamos o llegaremos a ser un cuerpo glorificado, dice la palabra, ¿no? Entonces, ese proceso también conlleva una demolición, ¿sí? Cuando hay que construir algo nuevo, siempre hay que demoler lo viejo. ¿Cuántos dicen amén? Y el Señor tiene que ir demoliendo cada día aquello que está obsoleto en nuestras vidas, que ha quedado ahí, que es el sedimento, que es el fruto de la erosión, ¿no? de los vientos, las corrientes de este mundo. Y bueno, y ese trabajo pues lo hace Cristo en nuestras vidas cuando estamos pues como barro en sus manos, ¿no? Cuando de verdad estamos dispuestos a que el Señor haga su obra en nuestras vidas, ¿no? Yo creo que ser cristiano no es solamente venir al culto, ser cristiano no es solamente tener una experiencia romántica, sentimental, emocional, ¿verdad? Como muchos tienen cuando vienen a la iglesia o en su relación con Dios, ¿no? Y una de las cosas que creo que es un grave error es entender la relación con Dios como una relación, ¿no? Como un romanticismo religioso que no es bueno, porque el romántico sí es alguien que parece que, pero es todo almático, es todo humano, es todo sentimiento y es todo humanidad, pero no es una verdadera relación espiritual. Es la relación que Dios quiere tener con nosotros. Y todo cristiano pues tiene que mostrar en su vida pues los estigmas de la cruz de Cristo, las señales de que la cruz está demoliendo el viejo hombre cada día. Amén. Que no se aferra a un formato para poder forjar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Como decía el apóstol Pablo, cada día muero, ¿no? Bien, vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 23, del 1 al 4. Dice, estas son las palabras postreras de David. Las palabras postreras, las últimas palabras de David antes de morir. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. ¿Qué dijo? Verso 2. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Amén. El Espíritu de Dios ha hablado por mí y su palabra, dice, ha estado en mi lengua. Amén. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Amén. Estas son las últimas palabras de David. Por lo tanto, probablemente serían las palabras más importantes, porque cuando alguien va a morir, lo último que dice, lo último que les dice a sus hijos, a sus familiares, a sus hermanos, a sus seres queridos, es ya como el sello, el legado, el testamento, ¿no? Que llaman cuando alguien hace un testamento antes de morir para dejar las herencias organizadas. Pero más que un testamento, yo creo que las últimas palabras son los últimos deseos que un hombre tiene antes de morir o que quiere expresar de lo que ha sido su vida, ¿verdad? Y próximo a fallecer o a morir, pues entonces quiere manifestar pues quiere rescatar, digamos, lo más importante de su vida, ¿no? El legado, el testamento que quiere dejar. Y las últimas palabras resumen pues lo más condensado, importante de su vida.
Imagínate que vas a morir mañana. ¿Qué les dirías hoy a tus hermanos, a tus familiares, a tus seres queridos, verdad? Pues así estaba David. Y las últimas palabras que les dio David, les dijo: no lloren por mí, no hagan luto, no hagan... Lo más normal hoy en día es que alguien le diga a sus... Pues miren, entiérrenme en tal lugar, llévenme a tal lugar, no quiero que me incineren, quiero que me entierren en una tumba, quiero que me pongan una lápida con este mensaje, no sé, una serie de cosas que yo sé que los seres humanos, a los que les da tiempo, porque a otros no les da ni tiempo, porque mueren de otras formas más terribles, ¿verdad? Pero a los que les da tiempo normalmente pues organizan en cierta manera la muerte, ¿no? Pero David no dijo nada de eso, ¿no? David dijo: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, amén, y su palabra ha estado en mi lengua, como diciendo: miren, yo no quiero nada, yo lo más importante que tengo que decirles es que de mí ha salido palabra buena, les he hablado todo el consejo de Dios y siempre la palabra de Dios ha estado en mi boca y el Espíritu del Señor ha hablado por mí, amén, y su palabra ha estado en mi lengua. Entonces, para David lo más importante en sus últimos días no era, pues no sé cómo decirte, el que había librado infinidad de batallas, que había gobernado el pueblo de Israel y le había llevado a librar batallas y a obtener victorias, ¿verdad? Ni siquiera que había derrotado a aquel paladín, aquel gigante que tenía atemorizado a todo el pueblo de Israel en una etapa o en una época del pueblo de Dios, sino que aun siendo rey tenía una categoría de monarca, ¿no? De rey, ¿no? Sino que lo más importante que él resumía de su vida era que Dios le había utilizado para hablar a través de sus labios. Amén. Y esto es maravilloso, hermanos, ser un instrumento de Dios para hablar las palabras de Dios. Yo no sé qué es lo que tú quieres hablar. Hablamos muchas cosas, ¿verdad? Yo soy una persona que no hablo demasiado, no entro en corrillos, no entro a veces hay que hablar algo, ¿no? Pues algo de política, algo de fútbol, algo de, no sé, de las cosas de la vida, pero creo que lo más importante es que el Espíritu de Dios ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi boca, en mi lengua, amén. Y en cada conversación, pues tiene que salir algo de la palabra de Dios. Yo cuando hablo con alguien, siempre trato de, aunque sea un desconocido, aunque sea alguien que siempre en cualquier consejo, en cualquier situación, trato de sacar de mí lo que Dios ha puesto en mi corazón, porque dice que el hombre docto del buen tesoro de su corazón saca cosas nuevas y cosas viejas, amén. Cosas viejas se refiere a aquello que has almacenado en tu interior, que no porque sea viejo, sino porque está ahí arraigado, porque está bien cimentado, porque han sido palabras rema, palabras viva, palabras de fe, y ha sido lo que has ido atesorando a lo largo de tu vida. Y lo más importante que tenemos que atesorar en nuestro corazón es la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Atesoramos muchas cosas, nos llenamos de conceptos, nos llenamos de humo a veces, de cosas vanas, ¿verdad? Atesoramos a veces conocimiento, que está bien, pensamientos, ¿verdad? Filosofías, pero creo que lo más importante que tenemos que atesorar es la palabra de Dios. Ese es el buen depósito que tenemos que tener en nuestras vidas, ¿no? Y eso es maravilloso, ¿no? De poder hablar las palabras de Dios y en las diferentes circunstancias y necesidades que el cuerpo de Cristo pueda tener. Y porque la palabra de Dios dice que el núcleo, lo más importante que había en el templo, en el tabernáculo de reunión, ¿qué era? ¿Qué era lo más importante? Era el arca de Jehová. El arca del Señor, el arca de Jehová, el arca de Dios, tenía 3 nombres
principalmente. Se le llamaba el arca del pacto, se le llamaba también el arca de la alianza y se le llamaba también el arca del testimonio. Amén. 3 nombres. El arca del pacto, porque fue el arca y a través de ese arca el Señor hizo un pacto con el pueblo de Israel de que la presencia de Dios iría y estaría con ellos. El pacto de la alianza como una unidad, como una estrategia, como una alianza, como una hermandad, como una comunión, una relación, y también el pacto del testimonio, porque era el lugar desde donde Dios hablaba. El arca del testimonio, el arca del pacto, era el lugar desde donde Dios hablaba al pueblo de Dios, y entonces por eso tenía estos 3 nombres. El arca básicamente era un cofre de madera, más o menos grande, de madera de acacia, revestido de oro puro tanto por dentro como por fuera. Medía aproximadamente 110 centímetros, 1 metro y poco más de largo por unos 70 centímetros de alto. Esas eran las dimensiones del arca. Y su cubierta era de oro macizo y tenía un querubín o 2 querubines de oro en cada extremo, y los querubines estaban uno enfrente de otro sobre la superficie del arca, con sus rostros inclinados hacia la cubierta, hacia la superficie del arca, y las alas extendidas cubriendo el arca. Dentro del arca se guardaban varias cosas. No sé si alguien sabe qué había dentro del arca. Había 3 cosas fundamentalmente. Estaban, en primer lugar, se guardaban las tablas de piedra del testimonio, es decir, los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí. Y las otras 2 cosas que había en el arca era un pequeño recipiente con un poco de maná, que representa la provisión de Dios, y el otro elemento que guardaban en el arca era la vara de Aarón que reverdeció. ¿Se acuerdan que había 12 varas y solo una de las 12 reverdeció y echó flores, arrojó renuevos, dio fruto? Y esa vara que se levantó sobre todas las demás era también la vara que estaba dentro del arca, que representa, ¿qué es lo que representa la vara? El juicio de Dios. Entonces, estas 3 cosas, el testimonio, las tablas de la ley, los mandamientos escritos, la ley de Dios, la palabra de Dios, el testimonio, ¿verdad? El maná, la provisión de Dios y la vara que era el juicio de Dios. Amén. Entonces, estas 3 cosas, ¿no? Y el arca permanecía guardada dentro del tabernáculo, en un compartimento del tabernáculo de reunión llamado el lugar santísimo, separado por un velo, separado por una cortina, a fin de impedir que los sacerdotes y el pueblo vieran lo que había dentro, o la vieran, ¿verdad? Porque nadie podía ver el arca, nadie podía tocar el arca, nadie podía acercarse al arca excepto el sumo sacerdote una vez al año cuando entraba en el lugar santísimo para expiar los pecados del pueblo, ¿no? Entonces, en eso consistía el arca, ¿no? Y representaba la presencia de Dios. Por eso la nube que aparecía sobre el tabernáculo cuando el pueblo de Israel acampaba en el desierto indicaba que el Señor estaba con ellos para guiarles y para bendecirles con su presencia. Amén. Entonces la palabra de Dios nos dice en Éxodo, para que vean todo esto, no lo voy a leer porque es un poco largo, pero si quieren ver en qué consistía el arca, lo leen en Éxodo capítulo 25, desde el versículo 10 en adelante. Ahí está cómo Dios le dijo a Moisés que tenían que hacer el arca, con las medidas, con la madera de cómo tenía que ser, la forma, etcétera, etcétera. Pero al final, en los versículos 21 y 22, dice así, Éxodo 25, 21 y 22, dice, y pondrás, dice, el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Dice, y de allí
De allí se refiere, desde el arca, dice, de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te he mandado para los hijos de Israel. Entonces, dice el Señor que Él hablaría, que Él se revelaría a través de ese arca, que Él desde ese lugar, dice, hablaría, dice, yo hablaré, dice, yo te diré, yo me declararé a ti y hablaré contigo desde ese arca, de entre los dos querubines, ¿verdad? Todo lo que yo te mandare o lo que yo mandare o ordenare para los hijos de Israel. Es decir, desde allí el Señor iba a hablar al pueblo, iba a decir todo lo que el pueblo tenía que hacer. De tal manera que cuando los israelitas llevaban el arca por el desierto, de repente la nube se paraba. Y cuando la nube se paraba, entonces el pueblo de Israel se paraba. Y entonces cuando se paraban tenían que poner el arca en la tierra, en el suelo, ¿verdad? Y alrededor del arca levantaban el tabernáculo de reunión. Cuando lo lógico sería, si pensamos con un poco de cabeza, ¿verdad? Primeramente construimos el tabernáculo, ¿verdad? Y después metemos el arca, ¿verdad? Pero era al revés, era al revés. Donde se posaba el arca, luego construían el tabernáculo en ese mismo lugar y ponían las cortinas, ponían todo el tema, ¿verdad? Y allí quedaba el arca en el lugar santísimo. Es decir, el arca era el núcleo del pueblo de Dios, era la presencia de Dios mismo y por eso era donde se paraba, tenían que construir el tabernáculo de reunión. Y era tan importante que así se tenía que hacer, pero lo más importante es que era el lugar del testimonio, era el lugar desde donde Dios hablaba. Nosotros ahora, dice la Escritura, que somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen amén? Y por lo tanto, lo más importante como templos que tenemos que tener, que somos ese tabernáculo, es la presencia de Dios, el lugar donde Dios nos habla y el lugar desde donde Dios habla al pueblo. Y ese es el arca del testimonio que todos tenemos que transportar, que todos tenemos que llevar. Amén. Sabemos que los enemigos del pueblo de Israel siempre deseaban quitar el testimonio de Dios, menospreciar al Dios de Israel. El arca era para ellos como una reliquia, era algo sagrado y representaba el testimonio de Dios, la presencia de Dios, desde donde Dios hablaba al pueblo y daba las ordenanzas y daba la dirección al pueblo, ¿no? Y dice la palabra que cuando Israel cometía pecados, ¿qué pasaba? Que el arca era robada, era llevada por los enemigos, era llevada por los filisteos. Y el pueblo de Israel se quedaba pues sin el testimonio de Dios, sin el arca de Dios. Cuando el arca de Dios se la llevaban los enemigos, el pueblo de Israel se quedaba como sin nada, se quedaba sin la presencia de Dios, porque el arca era el núcleo que representaba la presencia de Dios y la dirección de Dios, como les estoy diciendo. Y constantemente los enemigos trataban de llevarse el arca del pacto, el arca del testimonio. Y entonces el pueblo de Israel se quedaba así como sin nada, se quedaban sin el arca de Dios, sin la bendición de la presencia del Dios de Israel. Y hermanos, es terrible cuando un pueblo, cuando una congregación, cuando una iglesia, cuando un ministerio, cuando un creyente se queda en su vida sin el arca del testimonio de Dios, sin el testimonio de Dios en su corazón, sin la presencia de Dios en su vida. Amén. Vamos a leer 1 Samuel capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Dice 1 Samuel 4:1, dice, y Samuel habló a todo Israel. Samuel fue un profeta que Dios levantó en un tiempo trascendental para el pueblo de Israel, ¿verdad? Se levantó como un juez y el Señor le hizo después profeta, ¿verdad? Pero nació en una época
donde el pueblo de Israel estaba en una oscuridad bastante considerable, ¿no? Y no fue fácil para Samuel ordenar al pueblo de Israel en aquel tiempo, ¿verdad? Cuando le desecharon porque sus hijos no eran como, y entonces le dijeron, haznos un rey, queremos un rey como tienen todas las naciones de la tierra, ¿verdad? Porque tus hijos no son como tú, tus hijos son otra cosa, ¿no? Y no queremos que tus hijos nos gobiernen, queremos un rey como tienen todas las naciones. Y entonces Samuel, por boca de Dios, les habló así, pues ahora vais a tener un rey que os va a esclavizar, un rey que os va a hacer pagar tributos, un rey que os va a hacer, o sea, que os va a tener como esclavos y vais a sufrir las consecuencias, porque no me desechasteis a mí, sino que desechasteis al Dios de Israel, ¿verdad? Y entonces no es que le hubieran desechado a él como profeta o sino que estaban queriendo ser como las demás naciones de la tierra, se querían asimilar a los demás pueblos, cuando eran un pueblo escogido, apartado y un pueblo especial para el Señor, como dice la Escritura. Amén. Entonces dice que habló Samuel a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrarse en batalla a los filisteos y acampó junto a Ebenezer. Y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel y trabándose el combate se tornó un poco trabado, un poco difícil, dice acá. Dice Israel, ¿qué le pasó? Dice que fue ¿qué? Que fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Esta es la historia a veces de muchas personas que están en la iglesia, que creen en las cosas de Dios, que oran, que se dice que son cristianos, que se dice que son evangélicos, o que yo qué sé, pero que hay circunstancias y áreas todavía en sus vidas que la mayoría de las veces están bajo el yugo del enemigo. Amén. Y están vencidos, porque si alguien está bajo el yugo del enemigo, esa persona está vencida. Una persona vencida es una persona derrotada. ¿Cuántos dicen amén? Una persona derrotada, enemigo, vencidos. Pareciera como que nunca se puede romper una atadura, como que nunca se puede superar un problema, como que nunca se puede vencer una debilidad en tu vida, como que nunca se puede romper una ligadura, una atadura con la que convives años y años y años y está tan pegada a ti que dices ya no me puedo soltar de este pecado. Es una adicción prácticamente. Soy adicto a esto y no lo puedo dejar. Cada uno piense de qué estoy hablando en su vida, en su corazón. Y eres cristiano, pero ahí está el yugo del enemigo, derrotándote y derrotándote una y otra vez. Pasa un tiempo, estás bien, te levantas, estás gozoso con el Señor, lees la palabra, oras, estás animado y de repente viene un momento de así como de depresión y vuelves a lo mismo. No sé si te ha pasado o estoy hablando cosas ficticias. ¿Sí o no? ¿A cuánto les ha ocurrido, verdad? Que en los momentos más bajos uno vuelve, el que tomaba alcohol, vuelve a tomar alcohol. El que consumía drogas, vuelve a consumir drogas. El que consumía pornografía, vuelve a consumir pornografía. El que hacía tal cosa, vuelve a hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque no nos hemos soltado de los yugos. Vencidos, ¿verdad? O que nunca pueden superar sus fallas de carácter, ¿verdad? Y constantemente tropezamos con nuestro carácter. Es que es mi carácter, es que soy así, es que no puedo. Sí puedes. El carácter es algo que Dios lo puede hacer a su imagen y semejanza. Son como las improntas que están impregnadas en nuestro carácter. Antes en la imprenta, hace 40, 50 años, cuando aquel Heidelberg, ¿no? ¿Quién fue el que inventó, sacó no sé si no, el Heidelberg es una marca de la máquina, pero no sé si fue, ¿quién fue? Gutenberg, muy bien, gracias hermano, lo tenía ¿no? Y las imprentas hace 40, 50, 60, tenían como unas cosas que se llamaban improntas, no es como ahora que
que ya todo está automatizado, ¿verdad? Y las improntas cada impronta tenía una letra o un número y tenían que colocar minuciosamente las improntas para poder estampar luego y poder imprimir un folleto o algo, ¿verdad? Y eso eran las improntas, eran las huellas, las marcas, ¿verdad? Y en el carácter hay improntas, hay huellas. Pero el Señor, cuando viene a tu vida, tiene que borrar todas esas improntas, todas esas huellas. Es como cuando alguien camina por la orilla del mar, ¿verdad? ¿Has caminado por la orilla del mar, verdad? ¿Qué pasa? ¿Que vas dejando qué? Las huellas. Luego viene el mar, ¿verdad? Viene la ola y de repente lo deja otra vez y no hay ni una huella. ¿Sí o no? Pues así es el Señor. Así es el Señor. Así que no te justifiques con... No, el carácter y los temperamentos pueden cambiar también en las manos del Señor. Amén. Porque el Señor todo lo hace nuevo. Y entonces, que nunca se... ¿no? Y pareciera como que viven derrotados, ¿no? Y hermanos, sentirse derrotado es un gran problema. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se han sentido derrotados en su vida en una ocasión? ¿Es un problema o no es un problema? Es un gran problema sentirse derrotado. Y si además esto es algo constante, ¿verdad? Que no es una sola vez, ¿verdad? Que bueno, no. Yo digo, hay personas en el ministerio que yo conozco que son cíclicos. Es decir, quiere decir que cíclicamente cometen alguna infracción, algún delito, algún pecado. Vuelven a lo mismo, son cíclicos. Es decir, nunca superan, ¿verdad? Y cíclicamente vuelven, retroceden, vuelven atrás, ¿verdad? Y cometen el error, cometen la misma falta. ¿Cómo se puede vivir derrotado en la vida? Porque una persona derrotada no puede ser feliz. ¿Cuánto dicen amén? Una persona derrotada no puede ser feliz. Podemos aparentar que somos felices, podemos aparentar que somos cristianos, victoriosos, que confesamos que tenemos fe y tantas cosas, pero si interiormente hay derrotas que tenemos, ¿verdad? Sabemos que hay algo que no está funcionando bien, ¿verdad? Y le preguntamos, ¿por qué, Señor? ¿Por qué cuando algo no fluye? ¿Cómo debe de ser? Porque hay algún problema. Cuando algo no fluye es porque hay algún problema en tu vida. Cuando la presencia de Dios no fluye es porque hay algún problema en tu vida. En algún lugar algo se quebró, en algún lugar algo se rompió. Amén. Y acá había un gran problema. El pueblo de Israel no era capaz de vencer a los filisteos. Te voy a poner un ejemplo. ¿Has regado alguna vez algún jardín con una manguera? Sí, allí en la casa donde vivimos hay un jardín grande y tenemos que regarlo con la manguera, ¿verdad? Y es un trabajo, ¿verdad? ¿Y no te ha pasado que te pones a regar el jardín, abres la llave de la manguera, ¿verdad? Tiene un recorrido de 10, 20, 30 metros, no sé, depende las dimensiones del jardín, y de repente estás regando y se para el agua. Y dices, guay, ¿qué pasa? No sale agua. Y entonces dices, ¿se habrá la llave? ¿Se habrá cortado el agua? ¿Qué habrá pasado? Y entonces retrocedes a ver qué pasa y de repente llegas a un punto y ves que la manguera está ¿cómo? Que está doblada, ¿verdad? Que está estrangulada. Y entonces dices, ahí fue el problema, se estranguló la manguera. La tengo otra vez que volver a estirar, ¿verdad? Le quito el doblez que tiene, y entonces la manguera vuelve a soltar el agua. Amén. Esto es así. La manguera está doblada. Y hay muchos cristianos que tienen la manguera doblada. Perdónenme por la que van con la manguera doblada en su vida. Y no brota agua. ¿No? Y claro, es que la manguera está doblada. En algún lugar la manguera se dobló. Y no se puede, y entonces nada fluye. No fluye el agua. ¿Por qué no fluye el agua? Porque la manguera está ¿cómo? Doblada. Doblada. Entonces la tienes que poner bien. Tienes que quitar esos dobleces que tienes en tu vida. Porque si no, nunca va a fluir el agua, nunca va a fluir la presencia de Dios. Hermanos, hay muchos corazones donde el arca de Dios no está. Amén. No hay presencia de Dios porque no hay fruto de la existencia de su presencia. No hay evidencias. No hay evidencias. Y la presencia de Dios a veces
solo está en sus labios, solo está en sus labios, ni aún en la boca y mucho menos en el corazón. Y entonces solo hay un formalismo, costumbres, palabras huecas sin contenido, expresiones religiosas, ¿verdad? Y pero no hay contenido, y donde no hay temor de Dios es porque el arca de Dios no está. Donde está el arca de Dios, ahí hay temor de Dios, hay respeto a Dios, hay reverencia a Dios. Amén. Versos 3 y 4, vamos a seguir leyendo. Dice, cuando volvía el pueblo al campamento, verso 3, dice, cuando volvía el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? ¿Por qué nos ha herido hoy Jehová? ¿Por qué nos ha herido hoy Dios delante de los filisteos? Estaban cuestionando a Dios. ¿Por qué nos ha herido Dios? Cuando alguien dice ¿por qué? ¿Qué es lo que está pidiendo? Cuando tú dices ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que estás exigiendo o qué es lo que estás demandando? Responsabilidades. ¿Cuánto dicen amén? Responsabilidades. Al que crees que es el causante o el responsable de lo que está ocurriendo. Cuando tú le dices a alguien, ¿por qué? Pues le estás exigiendo, le estás demandando una responsabilidad, ¿verdad? O un causante, ¿verdad? De lo que está ocurriendo. ¿Por qué? ¿Por qué? Y en nuestras bocas está muchas veces el por qué. ¿Sí o no? El por qué, el por qué, el por qué. Y no salimos del por qué. Y nos llenamos la boca del por qué. ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y siempre con la pregunta en la boca. Y Dios quiere cambiar nuestro lenguaje. Y hay una pregunta que es muy parecida, pero que es muy diferente. Que es ¿cuál? ¿Para qué? ¿Para qué? Y eso es lo que cambia todo. Amén. Eso es lo que cambia todo, porque la palabra de Dios dice que a los que aman a Dios, ¿qué dice? ¿Cuántas cosas? Que a los que aman a Dios, ¿cuántas cosas? Todas las cosas les ayudan a bien o a mal. A bien. ¿Pero cuántas cosas? Todas. Entonces, ¿por qué decimos por qué? Hay que empezar a decir, ¿para qué, Señor, haces esto? Y el Señor entonces te va a responder, pero si tú vas al Señor y le dices, ¿por qué, Señor? El Señor ¿me estás pidiendo responsabilidades? ¿Me estás demandando responsabilidades? ¿Me estás queriendo decir que te tengo que dar la respuesta y los motivos? ¿No? Pregunta, ¿para qué hago yo esto? ¿Cuál es el motivo de este asunto, verdad? Y entonces el pueblo de Israel le dijo al Señor, ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Y entonces vamos a seguir leyendo, dice, cuando volvió el pueblo del campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy el Señor delante de los filisteos? Entonces dijeron, traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Estaban en el templo allí en Silo, donde estaba el sumo sacerdote Elí en tiempos de Samuel. Entonces, hermanos, ¿dónde encontramos el problema? ¿Dónde tenemos que buscar? A veces buscamos donde no hay, o sea, buscamos donde no está, ¿verdad? Es importante que aprendamos a buscar en las raíces de los problemas, no a buscar el causante, no a buscar el motivo, no a buscar quién tiene la culpa, ¿no? Los seres humanos somos así, siempre buscamos culpables a las situaciones, siempre buscamos, pero el Señor nos quiere enseñar a buscar, porque dice, buscad y hallaréis. Y hay que aprender a buscar, y hay que buscar correctamente. Dice, vamos a saltar un poco a 1 Samuel, al capítulo 7, solamente para un versículo, el verso 2, 1 Samuel 7:2, dice,
Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. ¿Cuántos años pasaron? 20 años. 20 años que el arca, ¿no? Desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. Muchos días, y habla de 20 años. 20 años es prácticamente un cuarto de vida, ¿no? Si ponemos 80, 85, 90, ya son muchos años, ¿verdad? Es un cuarto de vida, 20 años, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurrió en esos 20 años? El pueblo de Israel derrotado y vencido. El arca de la presencia de Dios con el testimonio estaba en posesión de los enemigos, de los filisteos. 20 años. Y durante esos años, cuando el arca era llevada a los lugares donde los filisteos habitaban, este arca, ¿qué es lo que traía? ¿Qué es lo que traía a los filisteos? ¿Qué les trajo a los filisteos el arca cuando se la llevaban? No han leído la historia. ¿Qué les traía? Juicio. Juicio de Dios. Juicio de Dios. Y entonces los filisteos empezaban a huir del arca, ¿no? O sea, no querían saber nada con el arca. Cuando de repente les vinieron tumores, no sé si han leído la historia, tumores que mataron al pueblo por causa del arca, por lo de los ratones y todo ese tema de hay que leer la historia, hay que leer la Biblia para estar y saber, ¿no?, lo que pasa, ¿no?, con el pueblo de Dios, que es lo mismo que le pasa a la iglesia. Se llenaron de tumores, y dijeron, es por causa del arca de Dios. Porque no olviden que en el arca de Dios estaba la vara de Aarón, que representaba la vara del juicio. Tanto para los enemigos, para el pueblo no para los filisteos, como para el pueblo de Israel. Porque luego veremos también las consecuencias, ¿no? Y entonces los filisteos empezaron a huir del arca, ¿no? Cuando de repente vinieron tumores y problemas sobre los filisteos, se daban cuenta de que el arca tenía como cierto poder y se la pasaban a otro pueblo. Decían, no, esto nos ha traído tumores, llévense el arca, no queremos el arca, nos ha llenado de tumores y nos ha matado a la población. Llévense esta cosa. No la queremos, ¿verdad? Y se la pasaban a otro pueblo. Y cuando llegaba a otro lugar allí, ocurría otro tanto de lo mismo. Y entonces tenían temor y se pasaban el arca como el que se pasaba de mano en mano, de tierra en tierra, de pueblo en pueblo. Y nadie quería tener el arca de Dios. ¿Qué tendrá el arca de Dios? ¿Qué tendrá la presencia de Dios? Que la gente huye de la presencia de Dios. Amén. Que los demonios huyen de la presencia de Dios. ¿Qué tendrá el arca? ¿Qué tendrá la presencia de Dios? Y cuando tú tienes el arca de Dios en tu corazón, entonces los demonios, ¿qué hacen? Huyen, no tiemblan, huyen. Porque los demonios creen y tiemblan ya, pero también son creyentes. Creen y tiemblan, por lo menos tiemblan. Algunos cristianos ya ni tiemblan. Pero los demonios creen y tiemblan. Pero cuando tú tienes el arca de Dios, tienes la autoridad de Dios, tienes la vara de Dios, tienes el juicio de Dios, tienes el maná de Dios, tienes la provisión de Dios y tienes el testimonio de Dios, la palabra de Dios, que es el testimonio de Dios. Amén. Y por eso hay que traer el arca a nuestra casa. Amén. Hay que traer el arca a nuestra vida. Amén. Me pareciera como que el arca era un talismán, ¿verdad? Pareciera como que el arca era un talismán. Y si algo tenemos que aprender es que la Biblia, hermanos, no es un talismán. Amén. No es un talismán. El Espíritu Santo no es un talismán. Amén. Los hombres de Dios, sean pastores, maestros, profetas o evangelistas, no son talismanes. Amén. ¿Qué es un talismán? ¿Qué es un talismán? Un talismán es algo a lo que se le atribuye un poder, amén, y que si lo tienes, te va a ir bien. Eso es un talismán, es algo a lo que se le atribuye un poder. La gente se llena de talismanes, se lleva a sus casas talismanes, amuletos, cosas que dicen que tienen cierto poder y lo ponen en su casa. Igual no saben qué
que es el trono de Satanás mismo, que es un principado. Hay personas que se llenan la casa de amuletos, de talismanes, de la virgencita de no sé qué, del Cristo de no sé qué, del esto de no sé cuántos, del de los milagros, de no sé qué, talismanes, talismanes y talismanes. La gente se llena de talismanes porque son cosas que dices que si las tengo me van a dar cierto poder. Pero el Cristo no es un talismán, amén. La presencia de Dios no es un talismán, es una realidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces no podemos tener la mentalidad de que las cosas de Dios son como talismanes para nuestras vidas. Esto también es un poco un tema de sugestión. Hay mucha sugestión en la iglesia también. Las personas se sugestionan, ¿verdad? Y tienen como un placebo, ¿no? ¿Qué es un placebo? ¿Quién sabe algo de medicina? ¿Qué es un placebo? Es como una medicina, pero que no es medicina, ¿verdad? Y que el médico te da algo y te sugestiona y crean como un placebo, pero un placebo no es una medicina, pero el enfermo está tan sugestionado que lo toma y dice, esto me ha sanado, es como un talismán. Pero Cristo no es un placebo. El Evangelio no es un placebo, hermanos. Es una realidad, es una verdad. Amén. Y ese fue el problema que se planteó el pueblo de Israel. Pensaban que el arca de Dios, el mismo pueblo de Israel pensó que el arca de Dios era un talismán que les iba a garantizar la victoria. Pero ¿qué pasó? Que trajeron el arca, como luego veremos, y el pueblo de Israel siguió perdiendo batallas y el Señor les envió juicio y el Señor les siguió corrigiendo y el Señor les siguió amonestando. Porque les decía, no piensen que el arca de Dios es un talismán entre ustedes, que el arca de Dios les va a garantizar la victoria. Y los evangélicos a veces somos un poco así. Somos un poco así, perdónenme. Y hay que romper con ese concepto. Estábamos en 1 Samuel capítulo 4, cuando nos saltamos al 7. Vamos a seguir leyendo. Bueno, ya lo hemos leído, ¿no? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto, verso 3, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos que moraba entre los querubines y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Después el arca de Dios fue tomada por los filisteos y si leemos la historia porque es un poco larga, estoy parafraseando. Cuando un mensajero llegó al templo donde estaba allí en Silo, donde estaba el sacerdote Elí, dice la palabra que su corazón estaba temblando por causa del arca de Jehová que había sido robada por los filisteos. ¿Cómo estaba Elí con el corazón? ¿Cómo? Temblando. El sacerdote estaba temblando, dice, por causa del arca. Estaba temblando por causa del arca. Y cuando vino el mensajero y le contó todo lo que había sucedido, cómo había habido una gran mortandad en el pueblo de Israel, cómo el arca de Dios había sido robada nuevamente y tomada por los filisteos. Entonces, cuando le hicieron mención de eso, de que el arca había sido robada, ¿verdad? Elí cayó al suelo hacia atrás porque estaba sentado en su silla, porque era un sacerdote anciano de días, que ya no veía, que tenía la vista ya nublada, se había quedado ciego, y entonces dice que se cayó para atrás cuando le hicieron mención del arca y se desnucó y quedó muerto allí en el templo. ¿Por qué? No hay que decir por qué, ¿para qué? Porque el arca de Dios representaba el juicio de Dios, les estoy dando una explicación. Porque hermanos, sin la presencia de Dios en nuestras vidas, no puede haber victoria alguna. Amén. Solamente habrá derrotas. Solamente habrá derrotas. Y yo no creo que usted quiera vivir toda su vida siendo un derrotado. Amén. Que la Biblia nos dice que somos más que vencedores. Pero eso es una coletilla muy fácil de decir. Ay, en Cristo somos más que vencedores. En Cristo Jesús. Aleluya. El Señor es bueno, ya, pero no solamente hay que decirlo como una coletilla. Hay que vivirlo y hay que experimentarlo. Amén. En Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén.
Entonces, hermanos, cuidado, veamos y juzguemos espiritualmente a ver dónde está el arca. ¿Dónde está el arca para ir a ese lugar? ¿En qué ministerio está el arca? ¿En qué iglesia? ¿En qué congregación está el arca de Dios? Porque hay congregaciones, perdónenme, donde no está la presencia de Dios, donde no está el arca del testimonio. Yo sé, aquí habrá personas que habrán asistido a otras congregaciones, a otras iglesias. Yo los respeto, lógicamente, no me quiero meter con nadie, pero ojo, hay que mirar en dónde hay un hombre de Dios que tiene el arca del testimonio de Dios, donde hay un pastor que enseña a la congregación, donde hay una congregación donde está la presencia de Dios, donde está el arca de Dios, para ir a ese lugar. Algunos pierden el arca de Dios por el camino y no la vuelven a recuperar nunca y viven sin el arca de Dios y la consecuencia final es Icabod, traspasada es la gloria de Dios. Amén. Y por eso David, cuando fue proclamado rey, lo primero que hizo, ¿qué fue? ¿Traer qué? Traer el arca. Recuperar el arca de mano de los filisteos. Y él lo hizo. La buscó y la trajo. Y danzaba alegre y contento delante del arca, porque el arca de Jehová había sido vuelta. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 6. Leemos versículos del 1 en adelante. Dice, David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos que mora entre los querubines. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando llevaban el arca de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahía iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Amén. Estaban gozosos, estaban trayendo el arca, ¿no? Y traer el arca era un gozo para el pueblo. La presencia de Dios traía gozo y dice que todo el pueblo alrededor, dice, danzaba delante de la presencia del Señor con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpa, salterio, panderos, flautas y címbalos. Pero cometieron un error. ¿Cuál fue el error que cometieron? Que pusieron el arca ¿en dónde? ¿Sobre dónde pusieron el arca? ¿Sobre un qué? Sobre un carro nuevo. Pero la pusieron en un carro nuevo. Y el arca no la podían llevar. O sea, ¿cuál era la forma que tenían que transportar el arca? Sobre los hombros de los sacerdotes. El arca de Dios tenía 4 anillas de oro en los extremos inferiores, una en cada extremo. Eran como las patitas, pero no eran patitas, eran unas argollitas de oro, ¿verdad? Eran unas argollas así de tal manera, ¿verdad? Que eran las patitas y sobre eso metían unas varas de madera de acacia y entonces el arca tenía que ser transportado sobre los hombros de los sacerdotes. Vamos a seguir leyendo. Verso 6 dice, cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios, la quiso tocar y la sostuvo porque los bueyes, porque el Lamborghini, no sé qué le pasó al Lamborghini que tropezó por el camino también, ¿verdad? Y entonces dice que los bueyes tropezaron, porque los bueyes eran los que jalaban del carro, ¿verdad? Y el furor del Señor, dice, se encendió contra Uza y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó muerto junto al arca de Dios. Terrible, porque nadie podía tocar el arca. Nadie podía tocar el arca, o sea, no podían, ¿no? Y cometieron la temeridad de ponerla en un carro nuevo, jalando con bueyes, por un camino como para... Dice, y se entristeció David por haber herido Jehová a Uza y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy.
Y temiendo David al Señor aquel día, dijo David, ¿cómo ha de venir a mi casa el arca de Dios? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y le hizo llevar David a casa de Obed-Edom Geteo, y estuvo el arca del Señor en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Amén. Hasta David sintió temor de traer el arca a la ciudad de David, a su casa. ¿Por qué? Porque había visto lo que había sucedido, aquella temeridad, que tendría el arca, ¿verdad? ¿Qué temor de Dios producía, ¿verdad? Y David dijo, no es el momento. No es el momento de traer el arca todavía. Vamos a llevarla a otro lugar. No porque el arca fuera mala, no porque el arca fuera un talismán o algo, o un amuleto, no, porque no era el momento y la estaban transportando mal además, no estaban preparados quizás. Porque el arca la llevaron a una casa de Obed-Edom Geteo, ¿y qué pasó? Que estuvo allí 3 meses, ¿y qué sucedió? Que Dios bendijo la casa de Obed-Edom y su casa. Amén. Porque no es el arca, es el hombre. No es el corazón, no es el arca. A veces no pensamos que es que Dios no bendice. Dios bendice a todos, pero Dios bendice a unos y a unos sí, a otros no. ¿Por qué? Porque Dios mira qué. Dios mira el arca, Dios mira el corazón del testimonio. Y donde hay un corazón donde está el arca de Dios, entonces Dios bendice la casa de Obed-Edom Geteo, bendecirá tu casa también, ¿verdad? Porque está la presencia de Dios. Amén. Pero no es el arca, es el corazón. Aleluya. Seguimos leyendo. Verso 12 al 17 dice, fue dado aviso al rey David diciendo, el Señor ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría, dijo David, ahora sí, ahora vamos a llevar el arca de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David, a mi casa, a mi ciudad. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, dice, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Seguramente ya el Lamborghini ya se le bajaron las llantas. Ya no había Lamborghini, ahora seguramente que la estaban llevando sobre los hombros de los sacerdotes con las varas, ¿verdad? Como cuando el pueblo de Israel pasó en seco, dice que entonces el Señor les dijo, levanten el arca, porque iban con el arca pasando el mar, cuando el mar se abrió, y entonces dice, levanten el arca para que totalmente el pueblo lo vea, ¿verdad? Y cuando veían el arca del Señor, entonces el pueblo decía, ya, ahora podemos caminar porque el mar ha sido abierto, amén, y ahora podemos caminar en seco porque el Señor ha abierto las aguas, amén. El arca tenía que estar ¿cómo? Levantada, amén. El arca de Dios tiene que estar levantada. La presencia de Dios tiene que estar levantada en nuestras vidas, amén. No podemos llevar el arca de cualquier manera. No podemos llevar la presencia de Dios en nuestras vidas de cualquier manera. En unos bueyes, en un carro nuevo. Y da igual que fuera nuevo, que fuera viejo. Pero no era la forma. Entonces, estábamos en el verso, estamos terminando. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de la casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Verso 13, y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda su fuerza delante del Señor. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, su mujer, hija de Saúl, una de las mujeres de David, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor y le menospreció en su corazón. Le menospreció. Metieron pues el arca de Jehová y lo pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado, y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Mical menospreció a David, le dijo, como has danzado como un vulgar,
cómo tú siendo el rey te pones a danzar en calzoncillos de lino y ahí como un vulgar delante de las criadas. ¿Cómo haces esto, no? Y lo menospreció en su corazón. Pero ¿cuál fue la causa? Que luego Mical también pagó las consecuencias, porque no le pudo dar hijos durante toda su vida. Y le murió sin darle hijos. Juicio por menospreciar ¿a quién? Al marido primeramente, a su cabeza. Mujeres, nunca menosprecien a sus maridos. Enseñanza número 1. Y por menospreciar al rey de Israel. ¿Ven? A la autoridad puesta por Dios. Y entonces, cuando consiguió traer el arca, David danzaba con toda su fuerza, dice la palabra, y se puso un efod de lino, ¿verdad? Porque David valoraba mucho más la presencia de Dios que su posición como rey, el testimonio de Dios en su vida, que el lugar que ostentaba como monarca, como rey. Y él pensaba para sí, ser monarca, ser rey, es una parte de mi vida, es solamente como un accesorio. Pero tener el testimonio de Dios es el todo en mi vida, amén. Y no le importaba que Mical le menospreciara cuando le vio danzando. Venía el rey danzando, dice, y David le dijo, mira, lo más importante en mi vida no es guardar una buena imagen delante de todos como rey. Lo más importante en mi vida es que yo salí de detrás de las ovejas. Yo sé que era el último en Israel que podía ser escogido para ocupar ese lugar. Yo sé que era el más despreciado entre mis hermanos, pero he sido escogido por él y él ha puesto su testimonio en mi corazón. Por eso danzo con todas mis fuerzas delante de Jehová. Amén. Y David se convirtió en una lámpara, en un líder para el pueblo de Israel antes de ser rey. ¿Saben por qué? Porque tenía la voz de Dios en sus labios. Lo hemos leído al principio. El Señor ha hablado por mi boca. Amén. Porque tenía el arca de Dios. Porque cuando tocaba el arpa delante de la presencia de Dios, descendía la presencia de Dios. Mientras había un rey político, Saúl, que se degeneraba constantemente, emergía un rey popular que aún no era rey, que era David, que iba delante del pueblo, que entraba y sacaba al pueblo, ¿verdad? Sin tener ningún lugar, ninguna posición, ninguna autoridad, ninguna corona, ¿verdad? Pero que era una lámpara encendida en el pueblo de Israel, amén. Y todo el mundo admiraba a David, y todas admiraban ahí, las mujeres, las doncellas cantaban, Saúl mató a 1000 y David a sus 10.000, amén. Entonces hermanos, al enemigo no podemos vencerle solamente con palabras emocionales, sentimentales, con palabras bonitas solamente. Es con la espada del Señor. Con la espada del Señor. El Espíritu de Dios ha hablado por mí, amén. El Espíritu del Señor está en mi boca, amén. Solamente cuando la espada del Señor sale por nuestros labios, hace retroceder el reino de Satanás, amén. Solamente declaraciones que salen del arca del Señor pueden hacer retroceder, amén. Y si no somos capaces de despejar todas las dudas, los temores, los envoltorios falsos, ¿verdad? Las capas, los disfraces de hipocresía religiosa que envuelven nuestra alma, pues entonces encontraremos. Si somos capaces, entonces encontraremos en lo más profundo de nuestro corazón una voz que glorifica a Cristo. Amén. El problema es que tenemos el arca del Señor olvidada, la hemos dejado, ¿verdad? Y así no podemos. El arca del Señor tiene que volver a nuestras vidas, a nuestras casas, a nuestras congregaciones. Como dije antes, en algún punto la manguera se ha quedado doblada. Y hay que volver a ponerla bien, amén. Ocúpate de poner la manguera correctamente para que el agua pueda regar el jardín de tu corazón, amén. Para que el agua pueda regar el jardín de tu corazón, amén. Porque si la manguera está doblada, hermano, nunca vas a recibir el agua, porque la manguera está doblada en algún lugar, entonces no recibes. Viene el agua y se para, cesa, amén.
Como en cierta ocasión, como está escrito en Mateo 16, cuando Jesús preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? El Hijo del Hombre. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Les preguntó. Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas, ¿verdad? Todos tenían un buen concepto de Jesús. Unos Elías, otros Jeremías, otros no sé qué, algunos de los profetas. Está bien, pero Jesús entonces se acercó a los 12, ya a un grupo más reducido, y les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Entonces Pedro respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y a ti te digo que tú eres Petros, piedra, y sobre esta piedra, sobre esta verdad, sobre esta revelación, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Jesús hizo una pregunta y Pedro, Simón, sacó la respuesta. ¿De dónde sacó la respuesta aquella? De su mente, de sus pensamientos, de lo que había aprendido. Del arca, del testimonio de Dios en su corazón. Porque el Señor le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni tus pensamientos, ni tu carne, ni tu sangre, ni tus conocimientos, ni tu cultura, ni la religión, ni nada de eso. Porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Porque tienes el testimonio de Dios. Esa revelación de Pedro que ha trascendido a lo largo de la historia y que, bueno, que los católicos pues han usado para decir que Pedro es el primer papa de la iglesia y todo, y sobre eso piedra se fundamentó la iglesia y todo lo demás. Mentira, eso fue una revelación que salió del arca de la presencia del testimonio de Dios en Pedro, para poder decir, tú eres el Cristo. Mientras todos decían, no, eres Elías, Jeremías, alguno de los profetas. O sea, tenían un buen concepto de Jesús, pero no era el buen concepto, no era la buena idea, era tener la revelación clara, de decir, no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, amén. Y entonces Jesús, cuando le escuchó, le maravilló, dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, sobre esta revelación, sobre esta verdad, no sobre ti, como dicen, no, sobre esta revelación edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, lo que la iglesia necesita es escuchar voz de Dios y no de hombres. Amén. Voz de Dios y no de hombres. Voz de Dios, como le dijeron al rey Herodes cuando se subió. El rey Herodes se subió a un estrado, a un púlpito, ¿verdad? Como este, y empezó a arengar al pueblo. Y dice que cayó muerto, comido por gusanos. Y entonces el pueblo empezó a decir, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre, voz de Dios y no de hombre. Y entonces él cayó muerto, comido por gusanos. Hermanos, el arca del testimonio para poder profetizar. Tengo tanto que es que no hay tiempo ya, no quiero, para poder profetizar. El que tiene el arca de Dios profetiza. Hermanos, hay que profetizar, hay que hablar la palabra de Dios, ¿verdad? Dios tiene que levantar hombres que digan, como Ezequiel en medio de aquel valle de huesos secos. Ezequiel se paró movido por el arca de Dios, del testimonio de Dios, y dijo, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Amén. Y entonces los huesos empezaron a recobrar vida. Amén. Porque son declaraciones de poder las que transforman. Aleluya, porque no iré a vosotros, dijo Pablo, con palabras de humana sabiduría, con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder. No con palabras, sino con demostración de espíritu y de poder. Y eso solamente lo puede hacer el arca del testimonio de Dios en nuestras vidas. Amén. Aleluya. El que tiene el arca del testimonio de Dios no puede callar. Yo por eso me cuesta callar cuando predico, porque empieza a brotar la palabra, o sea, me vienen, preparo un guión y luego me vienen y me empiezan a bombardear pensamientos, revelaciones, palabras. Y bueno,
que a veces es un manantial, hermanos, es un manantial, es el manantial de Dios en nuestras vidas. Pero trae el arca de Dios a tu casa, ven. Trae la presencia de Dios a tu casa, con el testimonio, con las tablas de la ley, los mandamientos, con el maná, con la provisión de Dios, con la vara del juicio de Dios, con la vara que representa también la autoridad de Dios. Termino en 1 Crónicas 13, 1 al 4 y oramos. Dice que 1 Crónicas 13, 1 al 4. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Amén. Porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces, ¿les parece bien o les parece mal que traigamos el arca de Dios a nuestra casa? Amén. Traigamos el arca, pero el arca no va a venir sola. No va a venir sola, no va a venir volando. El arca no se va a posar ni va a venir volando. No es un talismán, acuérdense. No es un talismán. Hay que cultivar la presencia de Dios y hay que cuidar la presencia de Dios. Amén.